partículas que están dentro del átomo, dos partículas muy pequeñas. Una de estas dos partículas, el electrón, puede desplazarse en los materiales conductores y el electrón también puede adicionarse o sustraerse a la materia. O sea, puede agregarse o quitarse electrones a algún objeto cualquiera. De esta forma se generan objetos con carga eléctrica positiva cuando se le quita electrones y se pueden generar objetos con carga eléctrica negativa cuando se le adicionan electrones. Cuando estos objetos con carga están relacionados, podemos hablar de polos, como por ejemplo en una pila o batería que tiene un polo positivo y un polo negativo. Por último, el 99,9% de los equipos o dispositivos funciona a partir de la circulación de electrones, a partir de la corriente eléctrica. Este concepto, que es muy básico, muy sencillo, es muy importante tenerlo presente, que para que un dispositivo funcione necesitamos que haya una circulación de corriente. No alcanza con que haya un potencial, una diferencia de potencial. Necesitamos que exista la circulación de corriente para que un dispositivo funcione. Si comprendimos bien estos puntos, podemos seguir avanzando. Vamos a pasar a ver un circuito básico, un circuito eléctrico real. Acá tenemos una batería o fuente, un interruptor y un dispositivo o carga. Vamos a ver qué función cumple cada uno de estos tres dispositivos en el circuito. El dispositivo o carga, que sería lo que queremos hacer funcionar con la energía eléctrica, puede ser una lámpara, un motor, una resistencia. Y quiero hacer una aclaración del uso que le estamos dando a este término, a la palabra carga. Hace un momento hablábamos de carga eléctrica negativa y carga eléctrica positiva. Decíamos que a la moneda, volviendo al ejemplo de la moneda, cuando le agregábamos electrones, le cargábamos electrones, así como cuando cargamos un paquete en un vehículo, cuando cargamos un paquete en una camioneta, le estamos agregando algo. Nosotros agarrábamos a la moneda y le agregábamos electrones, la cargábamos a la moneda con electrones, entonces la cargábamos negativamente y decíamos que esa moneda tenía una carga eléctrica negativa. Cuando queríamos cargarla en forma positiva, claro, como no podíamos agregarle protones, porque la ideal sería cargarle protones, pero como no podíamos, teníamos que en realidad sacarle carga, sacarle electrones, pero en definitiva nos quedaba una moneda con carga positiva, una moneda que tenía exceso de protones. Entonces nos veníamos refiriendo a carga eléctrica a un objeto que tenía exceso de electrones o falta de electrones, a un objeto que tenía carga positiva o carga negativa. Ahora estamos usando o vamos a usar a partir de ahora, y es el mayor uso que le vamos a dar a esta palabra, a este término carga, estamos usando carga para referirnos a un dispositivo que le agregamos a un circuito, que estamos cargando a un circuito, estamos agregándole algo que no tiene, estamos generándole un peso a este circuito, estamos generándole un consumo de energía. Si decimos este circuito está sin carga, significa que no tiene conectado nada a su salida. Cuando decimos este circuito está con carga, significa que ese circuito está alimentando algo, está haciendo funcionar algo. Bueno, hecha esta aclaración entonces de el uso que le vamos a dar a la palabra carga, vamos a ver lo que nos está faltando, que es el interruptor. El interruptor, la función que cumple es la de interrumpir la circulación de la corriente, o sea, esto negro que nosotros tenemos acá es el conductor por donde circula la corriente. Cuando este interruptor está cerrado, la corriente puede seguir circulando. Si el interruptor se abre, se interrumpe el paso de la corriente y deja de funcionar el dispositivo. O sea que el interruptor es el que nos va a hacer funcionar o no la lámpara o el dispositivo que tengamos conectado. Y por último tenemos la fuente o la batería. La fuente tiene un polo negativo y un polo positivo. Acá ya no podemos usar las monedas cargadas eléctricamente como habíamos hecho antes, porque la carga que tiene la moneda va a durar un instante nada más y no va a llegar a ser perceptible el efecto sobre el dispositivo, no se va a encender la lámpara.
necesitamos algo que nos esté continuamente manteniendo un polo con exceso de electrones y otro polo con falta de electrones para que se produzca esta circulación de corriente y esta circulación se mantenga en el tiempo. Para eso se utilizan las fuentes, las baterías, las pilas, que es un dispositivo que mediante una energía química interna hace que continuamente estén los electrones de un lado, en uno de los polos, en el polo negativo, y en el otro lado haya falta de electrones. Entonces cada vez que ingresa un electrón al polo positivo, automáticamente por un tema de energía química, ese electrón se lo lleva, se lo desplaza al polo negativo. Y nos mantiene continuamente un polo positivo y un polo negativo, bueno, hasta que la pila esta se agota, se desgasta esta energía química que tiene adentro. Bien, ya tenemos entonces en claro estos tres componentes, estos tres dispositivos, qué función cumplen. Para seguir avanzando en la explicación de este circuito, para empezar a hablar de magnitudes, de tensión, corriente, resistencia, vamos a hacer una analogía. Analogía es un término quizás no muy utilizado, pero tiene un significado muy sencillo y es de mucha utilidad. Una analogía es la semejanza o el parecido entre cosas que son distintas. Y es de mucha utilidad, o se utiliza mucho las analogías, para incorporar conceptos a nuestra mente, para incorporar ideas que no las conocemos, buscando la comparación o buscando la semejanza con algo que sí ya conocemos o con algo que es más fácil de comprender. Entonces vamos a usar una analogía para interpretar un circuito eléctrico que por ahí quizás no es muy conocido o quizás es algo más difícil de comprender. Vamos a hacer una analogía con lo que se hace habitualmente, que es un circuito hidráulico, que es algo que tiene muchas semejanzas a un circuito eléctrico. Acá tenemos un circuito hidráulico donde tenemos un tanque de agua, como tenemos en nuestro domicilio, una llave de paso. Y acá tenemos algo que por ahí no está en nuestro domicilio, pero es una bomba hidráulica, es un motor hidráulico, mejor dicho, es una turbina, o sea, el pasaje del agua hace girar esta polea. O sea, es un dispositivo que estamos dando para darle una utilidad a este circuito hidráulico. Vamos a ver qué semejanzas tiene este circuito hidráulico entonces con el circuito que tenemos acá abajo a la izquierda, con el circuito eléctrico. Y tenemos como primera medida los electrones que están en el polo negativo, vendría a ser el agua que está en el tanque o el líquido que está en el circuito hidráulico. Los electrones en el circuito eléctrico son los que van a caminar, los que van a circular a través del conductor y van a pasar a través del dispositivo. Acá va a circular el fluido a través del conductor, a través de la manguera, y va a hacer funcionar este otro dispositivo que es este motor hidráulico. Tenemos el polo negativo, el tanque proveedor, que sería el que nos provee de electrones. En el circuito eléctrico sería el polo negativo. Después tenemos el polo positivo, que sería el que recibe el agua. En el circuito eléctrico el polo positivo es el que recibe el electrón. Después que sale de la carga, lo recibe el polo positivo. Habíamos comentado que para que estos polos no se descarguen, teníamos una energía química que nos llevaba continuamente los electrones que recogía del polo positivo al polo negativo. En este circuito hidráulico representamos esa energía química a través de una bomba que está continuamente recirculando el agua o el líquido que regresa al tanque receptor y lo manda al tanque proveedor, al polo negativo. Vamos a ver dónde estaría representada la batería en este circuito hidráulico. Y la batería, habíamos comentado que en la batería había 4 componentes: una energía química, un polo positivo, un polo negativo y electrones. Entonces, la batería en el circuito hidráulico estaría representada también por 4 componentes, que sería el tanque proveedor, el tanque receptor, el fluido o el agua, y la bomba que se encarga de enviar el agua del tanque inferior al tanque superior. Vamos a ver dónde tenemos representado el interruptor. Bueno, el interruptor que nos abre el circuito para que nos deje de circular electrones vendría a ser la llave de paso que tenemos acá en este circuito hidráulico, que nos interrumpe la circulación del agua. Si cerramos la llave de paso, no tenemos más circulación de agua, por ende
el dispositivo o turbina no nos va a funcionar. Nos faltaría hablar del dispositivo, que bueno, ya nos estuvimos anticipando. El dispositivo en el circuito eléctrico es una lámpara, es una resistencia. En el circuito hidráulico lo representamos con un motor hidráulico, un motor que es un dispositivo que al circular agua por su interior genera un movimiento de la polea. Bien, entonces ya encontramos estos tres componentes, batería, interruptor y carga. Ya vimos cómo está representada este circuito eléctrico en el circuito hidráulico. Resumiendo, tenemos la batería, que serían los tanques de agua con la bomba que recircula, el interruptor, que sería la llave de paso, y el dispositivo o carga, que sería la turbina o el motor hidráulico. Vamos a pasar a analizar las magnitudes que entran en juego en un circuito eléctrico y en un circuito hidráulico. Y tenemos como primera medida el caudal de agua que circula por el circuito, el caudal de líquido que circula por el circuito, y en un circuito hidráulico se puede medir en litros por minuto, o sea, se calcula la cantidad de litros que pasan por un determinado punto del circuito, la cantidad de litros que pasan por minuto, y nos daría una magnitud, un valor de la cantidad de agua que está circulando. En un circuito eléctrico se mide también la cantidad de electrones que está circulando a través del cable y se miden en carga eléctrica por segundo. Se denomina intensidad de corriente, a la cantidad de corriente que está pasando por el cable. Se representa con la letra I y su unidad de medida es el ampere. Podemos hablar de ampere o de miliampere o de microampere. Otra magnitud que tenemos es la medida o el valor de obstáculo que presenta el dispositivo al paso de la corriente eléctrica. O sea, la resistencia que está poniendo, o sea, el dispositivo está poniendo una resistencia, se está resistiendo a que pase la circulación de corriente eléctrica. Este obstáculo se denomina resistencia, se representa con la letra R y su unidad de medida es el ohms. La abreviatura de ohms se utiliza este símbolo, el símbolo, la letra griega omega. Entonces, ya tenemos la corriente que se mide en amperes, el dispositivo que se mide o se valoriza en base al obstáculo que presenta a la corriente, se valoriza en ohms. Por último, nos queda ver la magnitud de, en el caso del agua, de presión del agua. Sabemos que cuanto más alto tenemos el tanque, más presión se va a ejercer sobre esta bomba, con más fuerza va a querer pasar el agua. Y la presión en un circuito hidráulico vendría a representar la tensión o diferencia de potencial de la batería. Cuanto la batería tiene más fuerza, digamos, cuando tiene más diferencia de electrones, más diferencia de carga entre los polos, por eso es diferencia de potencial. Cuando hay más diferencia se dice que tiene más tensión o voltaje, se representa con la letra B y su unidad de medida es el volt. Cuando estemos hablando de tensiones bajas vamos a hablar de milivolt y si estamos hablando de alta tensión vamos a hablar de kilovolt.